Para trabajar la curva del lado derecho, yo voy a hacerlo desde el revés. Así es como nosotros vamos a trabajar siempre un lado contrario. Y todas las disminuciones ahora los voy a hacer en la parte del revés. Voy a traer mis agujas aquí. Voy a comenzar con mi tejido y voy a sujetar el inicio. Cuidado con eso. Voy a sujetar una pequeña colita al inicio y vamos a arrancar con nuestro segundo nivel. Simplemente voy a tejer el primer punto y así es como yo voy a agregar la lana. Pero como no estoy haciendo ningún nudito, necesito sí o sí sujetar el inicio. Entonces aquí voy a comenzar a tejer un punto, tejo otro, salto, punto. Cuidado con el inicio porque está suelto, por eso lo sujetamos. Tejo otro punto, salto, punto. Y tejo el último, salto, punto. Si ustedes recuerdan, en mi segundo nivel yo iba a tener que rematar primero 3 puntitos. Entonces, una vez que yo remate los 3 puntos, lo único que tengo que hacer es tejer todo el resto de los puntos como se presentan. Llego hasta el final y giro. Giro, estoy en el frente de mi tejido, siempre respeto el I-cord, revés se pasa, derecho se teje y en este caso lo único que tengo que hacer es tejer el resto de los puntos, a ver si se nota ahí, respetando la puntada. Lo único que me interesa es llegar casi a la parte central porque voy a hacer algo especial para evitar que esto me quede escalonado. Aquí me estoy acercando ya al final. Para evitar que esto me quede escalonado, hilo va hacia atrás porque estoy en el derecho, punto, pasa sin tejer y giro. Giro, sigo estando en el segundo nivel, segunda disminución y en este caso tengo que rematar 2 puntitos. Entonces, paso los primeros 2 puntos sin tejer, a ver si se nota ahí, y salto un punto. Tejo el siguiente punto, salto, punto. Lo estoy haciendo bien lento para que se vea. Y después voy a tejer el resto de los puntos como se presentan. Yo los voy a tejer hasta el marcador y voy a parar. Si yo ya terminé mi segundo nivel, tengo que ver que me tienen que quedar sí o sí 5 puntos, que es el tercer nivel. Los cuento. 2, 4, 5. Es correcto. Entonces ahí tranquilamente puedo continuar tejiendo el resto de los puntos como se presentan. Yo ya tengo mis disminuciones del segundo nivel. Todavía me faltan las del tercero. Llego hasta el final y giro. Giro, estoy en el frente de mi tejido, simplemente tengo que respetar el I-cord y continuar tejiendo todo el resto de los puntos como se presentan. Quiero ir hasta el final. Aquí me estoy acercando al final, simplemente voy tejiendo todo el resto de los puntos hasta llegar al último. Para evitar que esto se vea escalonado, hilo va hacia atrás porque estoy en el frente. Punto final, pasa sin tejer y giro. Giro, aquí lo único que tengo que hacer es comenzar mis disminuciones del tercer nivel. Tenía 3 disminuciones, voy a arrancar con la primera que era de 2 puntitos. Entonces, paso los primeros 2 puntos sin tejer. Ahí se ve. Salto, punto. Esa sería mi primer disminución. Dejo punto. Salto, punto.
Y una vez que yo realicé la primera, solo tengo que tejer el resto de los puntos como se presenta hasta llegar al final y girar. Estoy en el frente de mi tejido, solo tengo que respetar el I-cord y continuar tejiendo el resto de los puntos como se presentan. ¿Dónde quiero ir en realidad? Quiero ir al final, a la parte central. Entonces aquí solo tengo que respetar la puntada. Aquí me acerco al final. Último punto para evitar que esto se vea escalonado, hilo hacia atrás, punto, pasa sin tejer y giro. Giro, estoy en el dorso de la prenda, sigo estando en el tercer nivel, en este caso es mi segunda disminución y tenía que rematar dos puntitos. Entonces, paso los primeros dos, salto, punto, tejo el siguiente punto, salto, punto. Y este punto que queda es el otro que yo tengo que rematar. Pero ya puedo tranquilamente sacar mi marcador. Entonces aquí lo único que me queda es tejer todo el resto de los puntos como se presentan hasta llegar al final y giro. Aquí estoy en el frente de mi tejido. Simplemente voy a tener que respetar el I-cord. Revés se pasa, derecho se teje y voy a tejer todo el resto de los puntos como se presentan. Quiero ir en realidad a la parte central. Aquí me acerco al final. Lo que me interesa siempre es el último punto. Para evitar que esto se vea escalonado, hilo hacia atrás porque estoy en el frente, punto, pasa sin tejer y voy a girar. Aquí estoy en el dorso de la prenda, sigo estando en el tercer nivel. Aquí voy a tener mi tercer disminución, mucho cuidado con eso. Y es un único puntito, este que yo me dejé ahí. Tercer nivel, tercer disminución, un punto. Entonces, lo único que tengo que hacer es pasar los primeros dos puntos sin tejer y uno salta al otro. Eso es todo. Ahí, una vez que realicé mi última disminución, lo único que tengo que hacer es tejer el resto de los puntos como se presentan. Ahora sí, ya no tengo que hacer más disminuciones. Llego al final y giro. Giro, estoy en el frente de mi tejido, me quedaría el cierre y lo único que tengo que hacer es tejer todo el resto de los puntos como se presentan. Ya terminé mis disminuciones. Entonces aquí lo único que yo voy a tener que hacer es asentar esta última disminución. Tejo ya hasta el final y voy a girar. Aquí estoy en mi hilera 12, lo único que tengo que hacer es tejer el resto de los puntos como se presentan, así hasta llegar al final. Aquí ya terminé estas 12 hileras. Claramente puede verse la forma curva que va a tener mi cuellito. Lo que me importa en realidad es este quiebre que yo voy a tener ahí, que lo voy a poder arreglar tranquilamente con esta colita que yo me dejé. ¿Qué pasa una vez que yo llegué a la hilera 12? Puedo tranquilamente dejar estos puntos en espera o cerrarlos con lana auxiliar. En mi caso voy a hacer lo mismo que hice antes y voy a rematar los puntos con esta misma lanita. Lo único que yo voy a tener que hacer es tejer punto, saltar punto, tejo punto, salto punto. Nada más. Así hasta llegar al final. Entonces yo remato los puntos y regreso. Aquí remate mis puntitos también en el lado derecho y claramente puede verse la forma curva. ¿Cómo arreglo la parte central? Me voy a ayudar con una pequeña aguja de crochet y voy a ir al hueco. A ver si se nota ahí. ¿Qué voy a tener que hacer? Me voy a tener que meter en la primer disminución. Aquí.
y me voy a meter por los dos lados y voy a traer esta colita hacia adelante. Y una vez que yo traje el inicio de mi tejido, voy a ir a la primer disminución que realicé de este lado. Y después voy a sacar el hilito por ahí. Una vez que los conecte, esto se va a cerrar. Aquí yo puedo hacer tranquilamente un pequeño nudito o esconderlo directamente. Yo lo voy a dejar suelto porque quiero que vean directamente el acabado. Este sería nuestro resultado terminado. Voy a tener un cuellito redondo en la espalda y no se ve escalonado. Pero vamos a compararlo con la delantera. Aquí acomodé un poquitito mis dos tejidos. Voy a tener curva en delantera, curva en espalda. Ven que se ve una diferencia entre el uno y el otro. Por ahí la cantidad de puntos es la misma, pero lo que varía es la forma de la curva porque aquí tengo mayor caída. Pero claramente puede verse como ambas curvas están suavizadas y no se ven escalonadas. Entonces, este sería nuestro resultado final del día de hoy. Cómo realizar un cuellito redondo en la espalda con la técnica de la división en tres. Espero que les gustara y nos veremos la próxima.